Hola, bienvenidos al plató de Economies and Juris. Hoy tenemos el placer de contar con Alba Rodríguez Úbeda, abogada y mediadora, especialista en responsabilidad civil en el Grupo Médico Durango. Bienvenida, Alba. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una disputa legal por la validez de un testamento. Alba, cuéntenos, háganos un breve resumen. Bueno, pues nos encontramos ante un caso que es como la ley de la vida, ¿no? Una persona que fallece, que deja un testamento. Este caso viene por atrás, ¿no? El típico señor que pues testa a favor de sus dos hijos con distintos inmuebles y entonces con carácter posterior se casa y entonces pues hace un cambio de testamento al uso. Entonces lo que hace es que las propiedades las deja a su hijo y a su esposa y a su hija en este caso le deja lo que son depósitos, dinero, cuentas bancarias básicamente. Entonces la hija pues no está de acuerdo, claro, las propiedades las quería también y no está de acuerdo. Entonces lo que hacen ellos es plantear una demanda. Precisamente lo que piden es la declaración de la nulidad del testamento. ¿Por qué? El spoiler un poco del caso sería que lo que piden es, o lo que intentan demostrar es que el señor en este caso tenía mermadas sus facultades mentales, ¿vale? Un poco así, me gusta siempre hacer un poco el ojo de halcón del caso, es que en marzo del 2020 este señor es diagnosticado un cáncer estadio 4, es decir, un cáncer que es incurable, forma paliativa, vamos, básicamente. Y en junio, 3 meses después, es cuando hace el testamento. Vale, entonces, lo que hace la contraparte, que creo que es un pequeño error, que luego podemos comentar si quieres, Pablo, es hacer como un rocambolesco, reconstrucción de hechos que realmente mezcla los diagnósticos, mezcla los informes en cuanto a cronología de los informes médicos, ¿vale? Entonces, al final, toda su carga probatoria viene a decir que efectivamente tiene mermadas sus facultades mentales precisamente porque el señor, meses antes de morirse, ya empieza con delirios, pero tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de un testamento estamos hablando de que tenemos que dar la fecha de partida es desde que testamos hacia atrás, no desde que testamos hacia adelante, si no, no sería válida. En estos casos, ¿qué tipo de pruebas suelen presentarse para determinar la capacidad mental del testador en el momento que se firma el testamento? Vale, en este caso somos parte demandada, quiere decir que la parte demandante, en este caso lo que presenta para precisamente intentar probar esa merma, lo que hace es presentar una pericial médica, ¿vale? Nosotros como parte demandante lo que presentamos son varias cosas, varias pruebas. Primero, contrapericial, evidentemente. Segundo, un testigo, que es un auxiliar administrativo, o sea, un auxiliar, perdona, de enfermería, que en este caso trataba al señor y bueno, sí que nos podía asegurar cómo estaba el señor en esos momentos, porque estábamos justo en la época de la pandemia. Entonces, bueno, pues la carga probatoria es verdad que ahí se veía un poco más complicada, ¿no? Y luego pedimos que en este caso venga el notario, pues a efectos de realizar la serie de preguntas, porque al final son los notarios son fe pública, entonces al final es importante que nos expliquen si recuerdan, pero claro, hacen tantos testamentos, si recuerdan cómo estaba, si estaba en capacidad o no en este caso el testador. Y en estos casos, los testigos, ¿qué papel juegan? Los testigos son importantes. A ver, en este caso, como somos parte demandada, nuestro testigo simplemente era una prueba más de que efectivamente esa persona no tenía mermadas sus facultades mentales. En este caso hay una cosa que llama mucho la atención, que es que la pericial que presentan de contraparte lo que hace es se limita a exponer doctrina científica. O sea, esto no podemos cometerlo. Una pericial tiene que estar bien detallada, cogiendo las fuentes del informe y tiene que ser historial médico. No podemos basarnos en generalidades. El hecho de que esté diagnosticado de cáncer no quiere decir que esa persona no sea capaz, sino si la capacidad, las enfermedades físicas afectaría a las mentales siempre, un tetrapléjico, ¿qué pasa? Que no podría testar. No estamos en ese punto. Entonces, este caso es un poco lo que se ha visto reflejado. Una pericial generalista, una pericial que no está bien completa, que por eso el abogado ahí tenemos que estar un poco más ¿no? Atentos a que la pericial esté detallada, argumentada y que pues, nos sirva de base a nosotros también, porque de hecho esas inexactitudes se ven también luego en la demanda que presentan ellos. ¿Y cómo se abordaría la validez de un testamento cuando una de las partes niega rotundamente todos los hechos probados presentados por la parte contraria, como es en este caso? Vale, o sea, nosotros tenemos que partir que, insisto, el notario es fedatario público, quiere decir que él tiene el deber de ver la capacidad, en este caso de testar, de la persona que va bueno, pues al despacho, o en este caso va al domicilio, que también es una cosa curiosa, ¿no? Si me permites hacer esta
pequeña anotación, que al final ellos incluso la demanda vienen a decir, no, es que este señor, el notario le llevan al notario porque este señor va en silla de ruedas, intentando como confusionar de que estaba tan mal que incluso iba en silla de ruedas. No, perdona, este señor sufrió una enfermedad en su infancia, era usuario de silla de ruedas y el testador, o sea, el notario va al domicilio. Quiere decir, con esto lo que quiero decir es que el reglamento notarial exige diligencia, exige ese control de esa capacidad, que en este caso está totalmente argumentada y no queda desvirtuada en el juicio. Y siguiendo por la misma línea de la validez, ¿cómo evaluaríamos la autenticidad de un testamento si las dos partes están confrontadas y una dice una cosa y la otra dice lo contrario? Bueno, aquí yo creo que es carga probatoria en toda regla. Al final, parte demandante, carga probatoria, su pericial, que hay un médico, un perito detrás que está diciendo que esa persona con la enfermedad que tiene, el estadio, las limitaciones que tiene en ese momento no puede testar. Y luego, por otro lado, tenemos la parte demandada, que en este caso somos nosotros, que es nuestra pericial, el notario, que al final también, insisto, va como testigo, y la parte contraria que también. O sea, al final se trata de hacer una carga probatoria. Nosotros como parte demandada lo que tenemos que hacer es examinar, ¿no?, la demanda que plantean y buscar un poco el error del compañero y hacer esa contrapericial o esa contraprueba que se llama. ¿Vale? O sea, es un poco el objetivo que se tiene. Vale, y ya para terminar, me gustaría si pudieses dar algún consejo a un abogado que se viese en la misma situación en la que usted estuvo durante el pleito. Sí, o sea, yo creo que aquí lo principal y donde tenemos que incidir mucho todos los compañeros es cuando estamos discutiendo algo médico, evidentemente, de leyes todos sabemos si somos letrados, ¿no? O deberíamos de saber, pero a nivel médico no tenemos conocimientos. Entonces, primero, ¿con quién tenemos que contar? Con una buena pericial, un buen médico, alguien que nos sirva de apoyo para preparación del caso. Insisto, periciales que no sean generales, tienen que ser periciales específicas del caso, con una buena fuente de informe, con un buen historial. Al final, insisto, cuando estamos hablando de cosas médicas, zapatero a su zapato, ¿no?, como siempre se dice. Tiene que ser un médico el que hable de eso. Entonces, en este caso, una buena pericial. Segundo, no podemos cometer errores, como se ha visto, por ejemplo, en esta demanda, que por el hecho de intentar meternos en temas que no conocemos a nivel médico, se confunden incluso siglas médicas. Por ejemplo, independiente de actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Pues en vez de poner independiente, pone que no, que está incapacitado. Ojo, que son siglas médicas, que eso está totalmente tasado por los médicos. O sea, son como inexactitudes que son complicadas y no deberían de ser, porque al final tenemos que ceñirnos también nosotros a nuestra profesión. Luego, más allá, el perito en este caso, tanto el perito como la compañera, hace juicio de valor. Quiere decir que vienen a decir como que no están de acuerdo con el testamento, como que no, como que ¿por qué han cambiado? Ojo, que estamos hablando de un principio de derecho. El hombre puede mudar, o es mudable hasta la muerte su capacidad, y hoy me llevo genial contigo y testo a tu favor, y mañana me llevo mejor con otra persona y testo también a su favor, ¿por qué no? Es mudable hasta la muerte. Entonces, hay una cosa muy clara, tanto la capacidad mental del testador como la validez del testamento, como el juicio notarial, ¿vale?, tienen presunción juris tantum, quiere decir, admite prueba en contrario, pero esta prueba no puede basarse en una presunción, en cosas no objetivables. Tiene que ser una prueba inequívoca, objetiva y sobre todo que tenga el peso. O sea, no podemos decir, no, yo considero que esto es así, no, consideras no, pruébalo. De hecho, su señoría, en la sentencia, vuelve otra vez a recabar sobre esto y vuelve a decir, no solo no me has acreditado que esta persona tenía sus facultades totalmente hechas, sino que encima no me ha sembrado ni duda, literalmente, la sentencia, que esto al final demuestra pues que evidentemente hay errores en el caso, ¿vale? Y luego, sobre todo, una tercera cosa es demostrar la ausencia o la falta de capacidad mental en cuanto a un testamento. Nos tenemos que basar, insisto, el día que yo testo, el día que yo hago el testamento, no después como hacen ellos. No, es que tenía delirio, claro, hombre, si iba a fallecer 20 días después, evidentemente tenía delirio, porque es el curso natural, la evolución natural de la enfermedad. En este caso no, yo cojo el testamento, hago el testamento en junio, mi fecha de partida es junio, de junio hacia atrás, no de junio hacia adelante, porque no sería real entonces, serían un poco los tics. Al final la regla general, un poco el spoiler es, regla general es la capacidad de testar. Regla no general, la incapacidad para testar. Sería un poco la regla. Pero siempre bien argumentado. Perfecto. Muchas gracias, Alba. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Me ha parecido un tema muy interesante y me parece que ha quedado bastante claro. Y vosotros, si queréis acceder a casos reales como este
o diferentes de todo tipo de las materias de derecho, acceder a nuestra base de datos de Economies and Juris en la sección Casos Reales. Un saludo y hasta pronto.